Muy buenos días. Contamos en esta clase del curso de Economía Colombiana con nuestro invitado Javier Mejía Cubillos. Él es colombiano, egresado de nuestro programa de Economía hacia el año 2012, adelantó sus estudios de maestría y doctorado con la Universidad de los Andes y se encuentra cursando o adelantando sus estudios de postdoctorado con la Universidad de Stanford. Ya Javier tendrá oportunidad de contarnos más de su vida y milagros. Me gustaría, Javier, que compartieras muy especialmente con los estudiantes cuál ha sido tu recorrido y de paso qué mensaje le puedes dejar a estos jóvenes que como tú pasan por el aula y aspiramos que ellos se lleven lo mejor y puedan continuar su carrera académica, su carrera como ciudadanos y su contribución a transformar el país. En este curso de Economía Colombiana, que ya se acerca a la mitad, hemos adelantado una discusión acerca de cuáles son los retos que enfrenta la economía colombiana, entendiendo la economía colombiana de una manera integral, como el conjunto de actividades y de sectores, tanto económicos como sociales. Y los estudiantes mismos han definido una serie de retos que enfrenta el país, a partir de los cuales adelantan un trabajo que será objeto de exposición hacia el mes de agosto-septiembre, incluyendo una mirada sobre la propuesta que pueda tener el nuevo gobierno sobre estos temas. Entonces hay, por ejemplo, un grupo que quiere abordar la implementación de los acuerdos de paz en temas como especialmente lo que se refiere al sector rural. Hay un equipo que quiere analizar los temas de productividad, otro equipo sobre temas de educación rural, un equipo que quiere abordar el tema de pensiones. Tenemos pues los temas cruciales que están en el centro de la agenda de discusión siempre y que por lo tanto, qué mejor escenario que un curso de economía colombiana para que ellos sean discutidos, que los estudiantes planteen su trabajo y soñamos que a partir de acá puedan ellos plantear una propuesta de monografía. De hecho, estaba recordando, pero no podría afirmarlo, que tal vez Juliana Jaramillo sí pasó por el curso de Economía Colombiana bajo esta modalidad y que una primera puntada de su trabajo con otras compañeras que participó en concurso del Banco de la República justamente salió de estos ejercicios. Javier, nos acompañan otros estudiantes, la profesora Luz Ángela Valencia con su grupo, están desde el aula muy deseosos de escucharte, así que mil y mil gracias. Vamos a escucharte este rato y la idea es que sea una clase tranquila. Tú dirás si prefieres dejar la discusión para el final o si en el camino se presenta algo que podamos preguntarte o comentar. Muchísimas gracias de nuevo, Javier. Entonces te agradezco que compartas inicialmente con los estudiantes lo que quieras de tu vida en estos años, desde que pasaste por la universidad, qué mensaje nos dejas y nos dediquemos pues a la materia que hemos propuesto para hoy. Listo, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, me hace mucha ilusión, aunque sea remotamente, de estar de nuevo en la universidad. Yo estuve hace por ahí 5 años la última vez presenté algo y me fui ahí mismo. Me habría gustado pasar más tiempo, entonces la próxima vez, pues ya vuelvan a invitar y nos vemos allá. Em, sí, entonces yo presenté como unas cuantas diapositivas que les voy a mostrar pues en unos minutos, donde pues voy a hablarles de cómo veo yo a Colombia, em, pero quizá como para darles un contexto de yo qué hago y pues cuál es como el punto de vista que tengo sobre Colombia. Yo soy un historiador económico fundamentalmente. Yo hice el pregrado en economía en la de Antioquia, entonces esta clase existía. De hecho, en efecto, yo no la vi con Jairo Humberto. Yo creo que en esa época era algo importante, pues decir, él tenía un cargo de estos muy prestigiosos dentro de la universidad y no estaba enseñando. Creo que esa era la razón. Eh, pero, pero me acuerdo mucho de esa clase y me acuerdo que aprendí mucho pues, del país. O sea, como que uno realmente no sabe mucho de Colombia. O sea, como que pues aunque uno esté todo el día como experimentando lo que es la sociedad colombiana, eh, digamos, la formación de uno como economista es eh, pues independiente del entendimiento de la economía colombiana. Entonces me acuerdo mucho pensar en el curso como, uy,
pues o sea, como este montón de cosas que yo no sabía, es cómo funciona en la realidad pues, la sociedad en la que vivo y eso me gustó mucho y por ahí todavía tengo unas carpetas en mi computador de esa economía colombiana. Me acuerdo mucho cuando tengo que pensar cosas sobre la Constitución, me acuerdo que hablábamos mucho de la Constitución del 91 y por ahí siempre como cuando tengo dudas de algo, pienso como, bueno, en esa carpeta hay seguramente algo que me va a servir. Entonces, eso, desde esa época a mí siempre me interesó mucho la historia económica eh, y desde esa época mi tesis fue sobre historia económica. Yo después hice algunas otras cosas, me fui a hacer el doctorado a los Andes. Eh, Después de eso me contrataron, estuve un tiempo corto en la Universidad de Bordeaux, en Francia. Después estuve en la Universidad de Nueva York, en el campus que tienen en Abu Dhabi, ahí estuve 3 años y recientemente el año pasado me contrataron en Stanford y ahí estoy. Lo que yo hago es fundamentalmente dar cursos yo doy 2 cursos. Uno se llama Wealth of Nations, como el libro de Smith, que lo que hace es un curso de crecimiento, pero como con una perspectiva como de historia global y filosofía moral. Entonces lo que hacemos es como abordar la pregunta grande, ¿por qué hay naciones ricas y pobres? Con la pregunta de la desigualdad económica global, pero nos enfocamos en como en los dilemas morales, ¿no? Entonces, eh, cuando uno piensa en desigualdad, ¿qué exactamente quiere decir uno con eso? ¿No? ¿Importa la desigualdad dentro de un país o a través de los países? Eh, Nos preguntamos como cuáles son los costos del desarrollo y todo eso lo hacemos como con mucha historia global. Entonces, hablamos de Latinoamérica, hablamos del Medio Oriente, hablamos de Oceanía. Ese es uno de los cursos. Y el otro curso que enseño se llama, fue este último trimestre, fue la primera vez que lo enseñé, se llama Societal Collapse, es sobre colapso social. Entonces yo veo la cosa como unos cursos que son como una secuela. Entonces, el crecimiento económico moderno es un fenómeno reciente, es algo que pasa básicamente, es algo que la humanidad descubrió, digamos, en los últimos 300 años. Pero si uno ve de ahí para atrás, lo que ha habido es regularmente colapso, ¿sí? Entonces las sociedades prosperan y desaparecen. Entonces ese curso explora eso. Entonces tiene mucho, se lo ofrecemos, lo pueden tomar gente que está haciendo un major en economía, pero también en ciencia política y en classics, que es como la gente que estudia, como la gente que le interesa arqueología o el mundo antiguo. Y entonces vamos desde la edad de bronce temprana, donde hubo un colapso masivo de sociedades en el este del Mediterráneo. Entonces, los Mycenaeans, por ejemplo, las historias como de la guerra de Troya, como esa Grecia antigua, para los griegos antiguos que uno lee, digamos, como que hubo todo un mundo que desapareció. eh, y todo eso pasó en cuestión de décadas. Y bueno, entonces hablamos de eso, hablamos después de la caída del Imperio Romano, hablamos de los colapsos mayas y llegamos hasta el presente. Y hablamos entonces, por ejemplo, del colapso de la economía venezolana, hablamos de la crisis en Líbano. Y entonces tratamos como de reflexionar un poquito como qué puede hacer que la sociedad de uno eh, entre en declive como rápido, ¿no? Entonces trata de tener como una moraleja práctica, como el mundo en el que uno vive es frágil, ¿no? Como mañana, digamos, hoy uno va y hunde un botón y hay luz, ¿cierto? Seguro en la inmensa mayoría de las casas de ustedes eso pasa. Pero eso es, digamos, uno lo puede dar por sentado. Entonces ese es el curso que yo doy. Entonces lo que les voy a contar es un poco desde esa perspectiva. Les voy a compartir mis diapositivas. ¿Cuánto tiempo es que tenemos? Javier, del que tú dispongas, esta clase termina a las 10. Listo, y son las... Ok, yo creo que me va a demorar unos, no sé, media hora de pronto Adelante. mostrándoles esto y pues después podemos conversar. Igual si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, creo que está bien, digamos. Entonces, Sí, entonces siéntanse cómodos de interrumpirme en cualquier momento. Entonces, lo que yo preparé fue, pues no tiene mucha estructura, ¿no? Como que
lo que hice fue sentarme a pensar un poquito en que entendí que Jairo Humberto quería de mí y era que hablara, él, de hecho me dijo esto, de dónde viene y hacia dónde va Colombia, que me pareció además una forma como, es decir, como unas preguntas, es decir, como una forma interesante de describir lo que normalmente, al menos en la tradición latina, piensa uno como la identidad, o sea, como cuando uno, al menos en español, cuando uno dice que está perdido y no sabe quién es, normalmente articula eso como no sé de dónde vengo ni hacia dónde voy, ¿cierto? Entonces creo que lo que les voy a contar aquí es más o menos cómo yo siento que uno debe entender la identidad colombiana, como qué es Colombia. Y entonces les quiero transmitir como dos mensajes grandes que yo creo que son esenciales cuando uno piensa sobre la economía colombiana, que yo siento que lastimosamente se han perdido como en la discusión pública. O sea, la gente no parece, a mí me parecen más o menos obvios, pero, y posiblemente algunos de ustedes también, pero la mayor parte del tiempo la gente le habla a uno de cosas distintas a esto, como ignorando esto, que yo siento que es como el alma de de la sociedad de la economía colombiana. Y entonces el primero de esos mensajes es que, y me cuentan si están viendo si no están viendo las diapositivas o algo, aquí tengo a Brad Pitt en una esquina. Eh, y entonces el primer mensaje, y por eso traje a Brad Pitt, esto es como una cita de esta película, el Club de la Pelea, donde escribe básicamente como que todo el mundo es muy normal, digamos. Y hay una cosa que yo siento que está muy enraizada como en la identidad colombiana y es la percepción de que Colombia es un país extraño, que Colombia, y uno, digamos, y yo mismo me oigo diciendo cosas así como esto solo pasa en Colombia. Eh, y realmente Colombia es un país muy normal, o sea, es un país muy atípico. No todos los países son atípicos y por eso les traje esta cita de Kuznets. Kuznets fue uno de los padres, digamos, de las cuentas nacionales. Entonces, cuando uno piensa, digamos, las cuentas nacionales existen desde hace mucho tiempo, pero cuando se popularizan y se empiezan a implementar masivamente en la política económica, eso empieza a suceder luego de la Segunda Guerra Mundial. Y Kuznets fue uno como de los grandes ideólogos de eso y tiene muchas contribuciones al crecimiento económico. Y él decía esto, como existen, esta es una cita muy famosa de él, él decía, en cierto momento dijo, mira, existen básicamente cuatro tipos de países, los ricos, los pobres, Japón y Argentina. Argentina cada vez creo que es más normal, pero Argentina en los 60s, o lo que parecía ser la Argentina de la primera parte del siglo XX, era un país muy, muy extraño. Y Japón todavía sigue siendo un país muy extraño. El resto de países son muy parecidos y fundamentalmente cómo luce un país depende fundamentalmente de qué tan rico es. Y Colombia es uno de esos casos. Colombia realmente es un país latinoamericano muy normal. O sea, si uno sabe algo del resto de Latinoamérica y nunca ha estado en Colombia, uno puede llegar a Colombia y entender muy bien cómo es Colombia. ¿Sí? Entonces es un país muy parecido a sus vecinos y es un país muy parecido a otros países con ingresos per cápita parecidos. Y entonces les traje aquí un montón de cifras que ustedes pueden buscar mil más y ver si esto es robusto o no, pero yo creo que lo es completamente. Es decir, incluso me tomó cero esfuerzo. Estos son datos de Our World in Data, que ellos básicamente tienen estas visualizaciones bonitas y seguramente ustedes las han usado en el pasado. Entonces les voy a mostrar un montón de gráficos sobre las condiciones de vida en Colombia y eso cómo se relaciona con el PIB per cápita. Y de nuevo, la moraleja sistemáticamente es la misma. Países más ricos tienen sistemáticamente condiciones de vida mejores. De nuevo, yo siento que eso es muy obvio, es decir, ese es el refrán de Pambela, es mejor ser rico que pobre, eso lo sabe uno desde que uno está en el colegio, ¿sí? Y entonces eso sistemáticamente lo ve uno en esta nube de puntos. Y entonces aquí les estoy mostrando y pensemos entonces primero en la salud y pensemos en la expectativa de vida. Entonces, básicamente, lugares con ingreso per cápita más alto viven más y uno ve como la nube de puntos sistemáticamente refleja eso. Hay casos atípicos, hay outliers, ¿no? Entonces, Nigeria, Chad, Guinea Ecuatorial, buena parte de la África subsahariana son lugares donde la gente vive poquito comparado con otros países con ingresos parecidos. Para eso hay muchas interpretaciones, la epidemia del SIDA es una de ellas y uno puede hablar de otras cosas. Hay datos atípicos por el otro lado.
¿sí? Como mucho menos extraños, en el sentido de que están mucho menos lejos de la nube de puntos. Entonces uno puede pensar en Corea del Norte, en Cuba. Ahí la gente vive más de lo que vive en otros países con ingresos parecidos, y uno ahí entonces de nuevo puede tener, pues, tener interpretaciones, historias al respecto. Posiblemente esto viene de los servicios de salud provistos eh, por el Estado bajo un régimen comunista, en fin, ¿cierto? Pero Colombia no es uno de esos datos atípicos. Colombia está ahí en su nubecita de puntos, comportándose como el resto de países, comportándose como debería comportarse un país con ingreso per cápita cercano a los $10.000. Y el resto de países latinoamericanos, y eso debe haberlos coloreado, están más o menos ahí, ¿sí? Entonces, si uno tiene que inferir a Colombia conociendo la media del comportamiento promedio, puede uno saberlo si uno le interesa la expectativa de vida. Pero pues las sociedades tienen muchos atributos y de pronto esto es una particularidad. Pero entonces pensemos en educación, y entonces si uno piensa en la educación y piensa en los años de educación, y hay mucha gente que le dice, bueno, el problema de Colombia es que la gente no está suficientemente educada. Y uno ve los años de educación y uno ve exactamente lo mismo. Está la nube de puntos, está el patrón normal. Colombia está ahí muy, muy en la media, teniendo, la gente estudia más o menos los años que estudia la gente en países con ese nivel de ingreso. De nuevo, hay outliers, ¿no? Entonces uno ve Uzbekistán, Georgia, todos estos países de la antigua Unión Soviética, no todos, pero bueno, algunos de esos países. En esos países la gente estudia en promedio más años que en otras sociedades con ingresos parecidos, y de nuevo cosas equivalentes pasan al otro lado, hay outliers en el otro sentido. Entonces Qatar, Brunei, etcétera, la gente estudia menos en promedio que otros países parecidos con ese ingreso. Ese no es el caso de Colombia. De pronto alguien le puede decir a uno, es que no es acerca de los años que la gente estudia, sino de la calidad de la educación, y uno lo oye todo el tiempo. La educación en Colombia es extremadamente mala y hay un montón de indignación al respecto, como esto no es posible. Pero uno se sienta a ver la educación, esto creo que son pruebas PISA. La calidad de la educación en Colombia es la calidad de la educación de un país con ese nivel de ingreso. Hay países donde la educación es mucho mejor para su nivel de ingreso, en Vietnam, en China, en Corea del Sur, en Singapur, y uno ahí puede tener historias, ¿no? Entonces de pronto es una cosa cultural, es una cosa hasta racial, ¿qué sabe uno? Hay países al otro lado, ¿sí? Los Emiratos Árabes, Saudi, en fin. Colombia está donde uno se imaginaría que está, ¿sí? Eso respecto a educación. Pobreza, y aquí les traje para cambiar un poquito el mapa, simplemente lo que es, esto es pobreza extrema. En Colombia más o menos entre el 1 y el 5% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Esa es más o menos la misma fracción de gente que está en extrema pobreza en lugares con ingreso parecido y puntualmente en el vecindario. Entonces, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil. No, es como el vecindario. Y esto es con hambre, que representa un poco más o menos lo mismo. De nuevo, hay outliers. Colombia no es un outlier en este sentido. No voy a prolongar mucho más, aunque les puedo decir algo sobre esto. Y esto posiblemente ayude a inspirar algo de lo que entiendo que tienen que hacer para su trabajo respecto a la política económica del país. Estos son impuestos. Estos últimos 2 días en Colombia se ha hablado mucho sobre la reforma tributaria que necesita pasar el nuevo gobierno para cumplir todo lo que promete. Yo soy de los que cree que en Colombia hay espacio para un mayor recaudo tributario, pero no para mucho más. Colombia recauda más o menos lo que recaudan del PIB a través de impuestos países con ingreso parecido, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto se puede mejorar. Nada, esto quiere decir que en Colombia no se pueden mejorar en estas dimensiones, pero uno no puede esperar que Colombia, por ejemplo, pensando puntualmente en esto que es básicamente el recaudo, Colombia recauda algo así como el 20% del PIB en impuestos. En Francia recogen más del 40%. ¿Sí? Con los impuestos se pagan todas las cosas que el Estado provee. Entonces hay gente que le dice a uno indignada, es que en Francia el Estado hace esto y aquello, en Dinamarca hace esto y aquello. Y pues claro, es que tienen más plata para hacerlo, y entonces le dicen a uno, pues entonces puede recoger más plata. Y pues en teoría sí, pero en la práctica, ¿cuántos países con el nivel de ingreso de Colombia pueden recoger el 40% del ingreso? Muy poquitos, ¿sí? De hecho, el único que se acerca a esa cifra
por ejemplo, es Bosnia y Herzegovina, ¿sí? Con una tradición institucional y cultural completamente distinta, en fin. Entonces, todo esto como para contextualizar lo que es viable cuando uno se sienta a pensar en la política económica, ¿no? Hay cosas que uno quisiera que sucedieran y otras cosas que sistemáticamente pueden pasar. Por supuesto, uno puede querer ser de otro planeta y esas cosas suceden, digamos. De nuevo, los outliers, yo les he mostrado sistemáticamente outliers en cada una de estas dimensiones, pero pues es poco común, ¿no? Tal como hay gente que, pues, que gana medallas olímpicas, no es muy probable que uno se gane una medalla olímpica, ¿no? Uno, digamos, los referentes de uno deben ser los promedios y uno debe ser optimista y soñador, entendiendo que los promedios son el mejor como benchmark, ¿no? Entonces, lo que uno podría esperar es que en Colombia se pueda recoger un 5% más del PIB. Eso sería fantástico, pero eso no va a pasar de hecho mañana. Ya sabemos, digamos, la reforma de Carrasquilla trataba de recaudar uno poco más del PIB y eso llevó a pues a toda una protesta social y no sé qué. Entonces, las razones por las cuales uno está en la media no son inventos, son restricciones mismas de la sociedad y eso tiene que ver con los equilibrios políticos. Vamos a hablar de eso en un poquito, en un segundito. Entonces no me voy a alargar mucho más con esto porque esto creo que es bastante obvio y esto aquí les muestro simplemente como la expectativa, como la gente describe qué tan satisfecha está con su vida, también cumple estas cosas, ¿no? Aunque nos quejamos mucho, nosotros nos describimos tan felices como otra gente que vive en lugares con el ingreso de promedio que tiene Colombia. Yo les conté esta historia un poco porque yo escribí hace no mucho una columna que se llamaba Somos menos desiguales de lo que creemos. Y yo hice la cosa más sencilla de la vida. Yo cogí los datos del World Inequality Database, que es este proyecto grande que Piketty ha motivado. Piketty es el gran experto en desigualdad, de simpatía a toda la izquierda en el mundo. Y con esos datos, Colombia no es ni el país más desigual del mundo, ni el país más desigual de Latinoamérica. Y ahora les voy a mostrar datos un poquito más granulares, pero con esos datos, Colombia es menos desigual que Chile, Colombia es menos desigual que Brasil, menos desigual que México. Y la gente se enfureció porque yo estuviera diciendo, mire, si uno ve los datos más recientes, los datos que cualquier persona hoy en el mundo usa pues para ofrecer como enseñanzas cross-country de desigualdad, Colombia no es tan desigual. Y yo desde que era chiquito oía que Colombia era el país el segundo país, normalmente lo dicen así, es el segundo país más desigual del mundo. Alguna gente le dice a uno es el segundo país más desigual de Latinoamérica, y Latinoamérica es la región más desigual del mundo, ergo somos el segundo país más desigual del mundo. Yo eso siempre lo oí, eso lo decían mis mentores desde que yo era chiquito, y a mí eso siempre me pareció que no tenía ningún sentido. Yo cuando empecé a viajar por Latinoamérica empecé a sentir que el resto de Latinoamérica era muy parecido a Colombia. Entonces, cuando a mí me decían que es que Bogotá, usted solo camina por Bogotá y se da cuenta que la desigualdad es incomparable, yo pensaba, pues uno va a Río y Río es, o sea, ¿cómo me van a decir que Bogotá es mucho más desigual que Río? Posiblemente sea igual de desigual, pero no mucho más, o por Santiago, o por Lima. Eh, y parte del problema es que, bueno, los datos de desigualdad eran difícilmente comparables y es una de las grandes contribuciones de Piketty en los últimos años, como ofrecer datos al respecto. Pero de nuevo, la gente se enfureció, mucha gente se enojó. Parte de lo que yo no entendí de esa reacción es porque la gente se enoja si uno está, es una gran noticia, es decir, si uno le dicen, mire, esto es muy bueno para el país, usted creía que era el segundo país más desigual del mundo, todo el mundo le está diciendo eso, hay buenas noticias, yo le estoy trayendo buenas noticias. Y la gente aún así no quería, que no solo se enojaban, sino que no querían creerlo y me dijeron uribista y muchas otras cosas feas. ¿Por qué entonces eso pasa? Y me encontré este meme hace no mucho que creo que ilustra un poquito el sentimiento que les describía. Esto podría ser Bogotá, esto podría ser Lima, esto podría ser La Paz. Los problemas de Colombia son los problemas de Latinoamérica, son los problemas que toda Latinoamérica tiene. Y uno puede generalizar eso, y los problemas de Colombia son básicamente los problemas del resto del mundo en desarrollo. Colombia no es un país extraño en ese sentido. Les voy a decir en un segundo en qué dimensiones Colombia sí parece ser distinto, pero antes de eso, y espero que ustedes estén convencidos
de esto ya, aunque pues estaría contento de hablar más al respecto si ustedes siguen pensando que Colombia es un caso atípico, incluso en Latinoamérica. Pero porque, digamos, sistemáticamente hay como tanta oposición a creer que somos normales y tanto apetito por decir que somos especiales con unos problemas únicos. A mí se me ocurrieron como tres ideas, como garabateando, pensando en lo que les iba a contar. Una es lo que siento es como un aprecio innato por la singularidad. Y una cosa y es que la vida uno la vive desde el punto de vista de uno. Digamos, como que hay esta tendencia reciente a hablar mucho de empatía y a pedirle a la gente que piense mucho en los demás. Y eso es muy difícil porque es que uno ve el mundo, uno se levanta todos los días y uno ve el mundo desde uno. No es el que sufre o no es el que se alegra. Es muy difícil pensar el mundo más allá de uno. Eh, y, y pensar la vida y darle sentido a la vida sin estar uno en el centro de ella es muy difícil. Entonces, una de las peores cosas que, por ejemplo, uno le puede decir a alguien es que no es especial. Yo estaba tratando de buscar una buena imagen sobre eso y googleando no me aparecían sino como entradas de blogs donde se hablaba de maltrato y no sé qué. Decirle a alguien que no es especial parece ser una ofensa. Pero la inmensa mayoría, por una cuestión estadística, la inmensa mayoría de la gente es normal, ¿cierto? Porque casi todo está estructurado bajo una distribución normal, si no el mundo sería muy extraño. Entonces eso yo creo que es una cosa, la gente quiere sentir que su realidad es especial. Y en ese sentido su país, que es como su unidad básica de conceptualizar la sociedad, debería ser especial también. Hay otra como idea y seguro estas cosas se relacionan entre sí y esto es, posiblemente ustedes saben incluso mucho más de esto que yo, porque estoy en la economía del comportamiento y yo sé que en la facultad son pues, muy buenos en eso. Y es esto que se llama self-serving bias, que es la idea de que eh, cuando las cosas salen mal para uno son por causas externas, cuando salen bien es porque uno tiene uno trabaja muy duro, o etcétera, o no es muy inteligente, lo que sea. Eh, y entonces uno va todos los días por la vida y pasan cosas muy desagradables. Uno anda por cualquier ciudad de Colombia y hay mucha pobreza, en efecto hay mucha desigualdad para lo que sea el referente moral de uno. Y uno siente que eso no puede ser normal, que tiene que haber una fuerza extraña que mantiene a la sociedad en estos estados no muy, pues no apropiados, ¿sí? Entonces esto no, simplemente no puede ser normal, esto no se ajusta al orden de las cosas. Sí, de nuevo, esto posiblemente está relacionado con lo que pues, mencioné antes respecto a cómo uno singulariza su realidad. Y creo que una tercera explicación es como la fábula nacionalista, es decir, la nación es una historieta. Colombia no necesita existir. Colombia es un proyecto que nos vendieron y la entidad colombiana no existía hace 150 años, ¿sí? Que somos, o sea, nos une ser colombianos fundamentalmente una historia, ¿sí? Pero un pastuso posiblemente tiene más que ver con alguien de Quito en términos culturales y uno piensa que la identidad cultural es lo que importa que con un tipo de La Guajira, por ejemplo, ¿sí? Y entonces llevamos años, digamos, el establecimiento alimenta estas narrativas de que somos esta cosa, que somos, nos llamamos Colombia y se crean símbolos alrededor de eso, y la camiseta de la selección, y Radamel, y la arepa antioqueña, y eso es una historia, ¿cierto? Y, y afiliarse a esta historia y no a otra historia parte de la idea de que esta es una historia especial y es distinta a la de Ecuador y es distinta a la de Venezuela, sino cuál es la razón de ser de que esto sea una cosa autónoma, ¿no? De nuevo, seguramente todas estas cosas se relacionan entre sí. Esas son las explicaciones que yo tengo en la cabeza de por qué a la gente le cuesta creer que Colombia es bastante más normal y le duele incluso que le digan que somos menos desiguales de lo que creemos, ¿sí? Este orgullo patrio extraño por ser una sociedad únicamente desigual en el mundo, por ejemplo, creo que viene de muchas de estas cosas. Esa es una de los mensajes que les quería enviar. Como Colombia en general es un país muy normalcito. Hay dos, y estos son dos salvedades, aunque yo creo que esto está cambiando un poco, pero si uno piensa históricamente sobre Colombia, si hay dos cosas en las que Colombia es extraño. De nuevo, yo creo que puede estar cambiando, pero hasta hoy ese ha sido el caso. Una es la estabilidad macro y uno podría aquí agregar como la estabilidad política o la estabilidad de la democracia, pero no voy a entrar en eso. Y el segundo es la violencia y el crimen. Y voy a ir muy rápido porque creo que
son las 9, sí. Y además para que tengamos tiempo de conversar. Igual que de nuevo pueden interrumpirme cuando quieran. Entonces, yo les dije y les mostré, Colombia está siempre en esas nubes de puntos. Básicamente, Colombia luce como un país con ingreso medio bajo en el mundo. Llega un alien y le dicen, ¿cómo luce Colombia? Y esta persona le pregunta, deme cuál es su GDP per cápita. Y yo muy bien, esa persona muy bien le va a poder decir cuánto vive la gente, cuánto estudia, cómo luce Colombia en general. Hay dos cosas en las que se va a pifiar sistemáticamente. Una es la estabilidad macro, y esta es una forma de ver esto, y creo que ustedes no ven mi cursor, pero el azul oscuro, que de hecho no se ve mucho justamente porque no tiene muchos picos, es Colombia. Esto es comparado con los otros 3 grandes países de Latinoamérica. Este es el crecimiento del PIB, es cuánto varía el PIB cada año. La crisis más profunda de Colombia tuvo lugar a finales del 90, en el 99, básicamente, la crisis de finales de la década del 90, y en ese momento el PIB de Colombia se redujo algo así como el 4,8%. Esa fue la mayor crisis. La mayor crisis argentina fue de más de 10% de contracción del PIB y tuvo caídas de más del 5, alrededor del 5, 1, 2, 3, 4, 5, al menos 6 veces, 7 veces en los últimos 70 años, ¿sí? Chile tuvo al menos 3, 4 crisis similares. Brasil, algo menos pronunciado, pero también, ¿sí? Y los picos al otro lado también. Entonces, Colombia y uno, digamos, les trae como la versión como amigable visual de esto, pero ustedes simplemente pueden calcular la varianza. Y la varianza de la actividad económica del PIB en Colombia es una varianza típica para Latinoamérica y atípica para países con niveles de ingresos. Si uno piensa en Turquía, si uno piensa en Irán, por ejemplo, países al otro lado del mundo con ingresos per cápita parecidos a Colombia, esos países también son mucho más volátiles. La volatilidad del PIB colombiano se parece a la volatilidad de países de Europa Occidental, a la volatilidad de Francia, a la volatilidad de Alemania, a la volatilidad del Reino Unido. Eso sistemáticamente, y esto es el caso si uno se va mucho más atrás en el tiempo, ciertamente los datos de PIB para atrás son, digamos, más oscuros. Parte de lo que yo he hecho en mi carrera es reconstruir PIBs per cápita en la historia económica, pero digamos, esos son los datos, ¿cierto? No es solo el PIB, si uno se sienta a pensar en la inflación, y esto, de hecho, digamos, esta gráfica es muy ilustrativa. Lo primero es que uno pierde Argentina cuando quiere hacer este tipo de análisis. Los datos sobre precios de Argentina son muy malos y lo han sido por mucho tiempo, y en fin, esto viene de datos del Banco Mundial, que lo que usa son datos locales, pues. Pero entonces esta es la inflación, esta es la variación del IPC. Miren que uno no ve a Colombia aquí, porque básicamente Brasil se tira esta serie, digamos, esta serie, estos miles por ciento, es decir, es cambios en los precios al consumidor por año. Y Brasil tuvo esta hiperinflación en los 80s, 90s, que pues espero que vean los órdenes de magnitud. O sea, sí, una cosa desquiciada. Si uno se deshace de Brasil, porque bueno, eso nos está dañando como la perspectiva de este gráfico, y uno queda con Chile y México, aún así tienen una cosa como tremendamente diciente. Chile tuvo esta hiperinflación en, digamos, el periodo de Allende, y uno está hablando de inflaciones anuales del 500%. Eso nunca ha pasado en el caso colombiano. Digamos, la mayor inflación en Colombia tuvo lugar durante la Guerra de los 1000 días. Fueron un par de años, y el año donde más aumentaron los precios. Las mejores cifras al respecto, que son las de Meisel, hablan de incrementos de la inflación, incrementos de los precios de alrededor del 100%. Es decir, como del orden de magnitud, y ya no sé aquí cómo mostrarlo, como de lo que parece ser ese pico de inflación de México, yo creo que un añito y chiquitico. Y ese es el periodo de más alta inflación en la historia colombiana. Si uno coge estos datos desde los 60s, la inflación en Colombia ha sido sistemáticamente baja. De nuevo, eso para estándares modernos sigue siendo alta, y en cierto momento, pues, digamos, por muchos años fue inflación de 2 dígitos, y eso ahora nos parecería un escándalo, pero para el contexto latinoamericano eso ha sido tremendamente atípico. Entonces, eso es una cosa en la que Colombia ha sido muy extraña, y es una gran estabilidad macro como sistemática.
La otra dimensión en la que Colombia es bien particular es la violencia y el crimen. Estos son datos de muertes por terrorismo. Aquí, esto simplemente se los traía como para que tuvieran algo de contexto con el vecindario, ¿no? Uno ve a Colombia brillando ahí. Estos datos de terrorismo, pues hay muchas cosas que criticarles, pero pues creo que esto no debería ser una sorpresa para nadie. Son las tasas de homicidio. Incluso si uno piensa en otro tipo de violencia, no asociada a violencia política, lo que sea. Colombia es un país aún particularmente violento. Yo les voy a mostrar que esto se ha estado reduciendo, pero aún sigue siéndolo, ¿no? Incluso en Latinoamérica, aunque hay otros lugares más violentos hoy como El Salvador, por ejemplo, y Venezuela, Colombia sigue siendo un país particularmente violento y de nuevo, si uno lo compara entonces con otras regiones en el mundo menos violentas, como el Medio Oriente, por ejemplo, eso sigue siendo el caso, ¿sí? Países con ingresos parecidos a Colombia son menos violentos que Colombia. En eso sí es un outlier. Entonces, esas son dos cosas que hacen a Colombia bastante especial. Hay varias hipótesis al respecto. Yo aquí digo muchas, pero creo que esa no es la palabra apropiada, porque de hecho esto se estudia mucho menos de lo que debería. Yo siento que esto debería estudiar la inmensa mayoría de los científicos sociales en Colombia, porque esto es lo que hace a Colombia, es decir, esta es el alma de Colombia. Si hay algo de lo que uno puede aprender sobre Colombia es esto, digamos, si uno quiere realmente entender qué hace a Colombia un país distinto al resto, esas serían las dos cosas que uno debería estar estudiando. Eso, sin embargo, no se estudia mucho, pero hay algunas ideas como al respecto. Hay gente que le habla a uno de que esto es consecuencia de los acuerdos bipartidistas. Entonces, el Pacto Nacional, por ejemplo, a mediados del siglo XX representó un acuerdo entre dos partidos que dijeron, bueno, vamos a gobernarnos, vamos a intercambiar periódicamente el poder, y eso dejó afuera, digamos, como cualquier alternativa política que pudiera influenciar, por ejemplo, la volatilidad política, y eso podría haberle dado la puerta a una sociedad más violenta que buscaba representación a través de la violencia. Entonces, la consolidación de la izquierda armada, que posiblemente estuvo determinada por eso, por otros combustibles como el narcotráfico, lo que sea, también podría ser en sí misma una causa, ¿no? Entonces, por muchos años, los más jóvenes seguro no se acuerdan de esto, pero digamos, el estigma a la izquierda era generalizado hasta hace no mucho, y mucho de eso tenía que ver con que la izquierda sonaba a guerrilla, la guerrilla estaba secuestrando y matando a gente, y tenían básicamente una mala reputación, y eso mantuvo, digamos, a gobiernos como más proclives a políticas expansivas, preinflacionarias, por ejemplo, afuera. Hay otras ideas, y yo soy uno de los cuales está como presionando un poquito esta interpretación, y es que Colombia nunca ha tenido una gran élite, contrario a lo que les digan, y de hecho esto sí se los puedo decir con mucha confianza por parte de investigaciones al respecto. Cuando le digan que la oligarquía colombiana, ¿qué es la oligarquía colombiana? O sea, Colombia lo que hay es un montón de élites regionales que se pelean todo el tiempo entre ellas, y basta pensar en las tomas de los Gilinski, Algea. Esa es la élite, pero no, ellos no conversan, no se ven, no tienen negocios juntos, es decir, son comunidades separadas. En la costa hay una élite, en Antioquia hay una élite, en Bogotá hay una élite. Eso es diferente a lo que pasa en Argentina, eso es diferente a lo que pasa en Chile, eso es diferente a lo que pasa en Brasil, donde la élite está fundamentalmente concentrada en la capital, y la gente va a las mismas universidades y va al mismo club social y a los mismos colegios. En Colombia eso está fragmentado, y eso porque puede ayudarle a uno a explicar estos patrones, pues porque eso implica que quien sea que quiera gobernar el país, pues tiene que hacer acuerdos con todas estas fracciones, y eso implica moderar su política. Entonces, pues para la muestra un botón, a Petro le tocó afiliarse con Benedetti para tener el apoyo en la costa, con Roy para el apoyo de la gente en el valle, y entonces una vez esté en el poder, pues el man de una u otra forma va a estar limitado pues por esos compromisos que adquirió con esas distintas élites, ¿cierto? Y finalmente hay una interpretación, hay gente que le habla a uno de cómo hay una tradición tecnocrática en Colombia, y le habla uno de como instituciones y organizaciones específicas que juegan ese rol. Entonces, por ejemplo, el rol de la Universidad de los Andes, de Fedesarrollo, del Banco de la República, lugares con una tradición intelectual específica, como de ideas económicas ortodoxas, que han controlado, digamos, como las discusiones de política en el país, y eso ha garantizado como cierto tipo de línea de pensamiento en la implementación de las políticas, y eso ha garantizado la estabilidad del país. Eso puede estar cambiando.
Y de hecho ya está cambiando. El país se ha vuelto bastante menos violento. Yo les voy a hablar de eso en un segundo y es el segundo mensaje grande que les voy a contar y es cómo ha cambiado Colombia. Y una de las cosas que más ha cambiado es que Colombia se ha ido volviendo menos violento. Sigue siendo muy violento, pero es mucho menos violento que en el pasado. Aún no es más volátil, pero posiblemente empiece a ser más volátil. Muy seguramente la elección de Petro y simplemente el hecho de que las puertas ahora estén abiertas para los gobiernos de izquierda y muy posiblemente empiece a haber un ciclo político en esa línea, sugeriría que eso es posible. Yo hablo de que eso puede ser la puerta como de la argentinización de Colombia y es una sociedad donde hay menos violencia, digamos, armada, pero hay mucha más tensión política, donde hay facciones con unas identidades como ideológicas mucho más cerradas y entonces las cuales abren la puerta para que gobiernos sistemáticamente traten de deshacer lo que los previos hicieron, ¿no? Que esa es la historia argentina, ¿no? Que llega el peronismo y hace unas cosas y después llega la derecha y cambia todas esas cosas y es un ciclo infinito. Y eso es posible que esté pasando, que vaya a pasar en Colombia, quién sabe, no sé. Eh, Ese es como la gran primer mensaje que les iba a decir. Colombia no es un país extraño, Colombia es un país muy normal, pero tiene dos cosas que son muy extrañas, eh, que es muy estable, pero muy violento. Eso es lo primero que les quería decir. Les voy a decir otra cosa y está muy rápida y esta seguro la han oído mucho más y creo que esto es importante porque también cuando yo oigo a la gente en la calle, cuando estoy en Twitter y leo lo que la gente dice, parece no reconocer nada de esto y me parece tremendamente frustrante. Y es que Colombia no está colapsando. Yo les conté que yo veo un curso sobre colapso social. Hay sociedades que colapsan. El colapso en las sociedades modernas no es muy común, pero hay sociedades que van, como dice mi mamá, hay culos para el estanco. Ese no es el caso de Colombia. Nadie razonable puede decirle a uno eso. Y no ha sido el caso de Colombia por generaciones y en particular no ha sido el caso en las últimas 2 décadas. Las últimas 2 décadas han sido sistemáticamente buenas para Colombia. Eso no quiere decir que Colombia sea perfecto, ya hablamos de todos los problemas que tiene Colombia, eh, pero pues una cosa es que una sociedad esté colapsando y otra que esté en general prosperando, que no esté colapsando simplemente. Entonces simplemente les voy a mostrar algunos datos y de hecho parte de esto viene de un trabajo de Juliana Jaramillo, que Jairo habló de ella, ella estudió conmigo en la universidad y es una muy buena historiadora económica. Y ella, con sus coautores, lo que hace es estudiar un poco como la evolución de las condiciones de vida en Colombia. Y estos son datos, pues simplemente les vamos a mostrar también como unos datos rápidos para que vean esto muy claramente. Este es el PIB per cápita, está a la izquierda de la pantalla y lo que uno ve es cómo ha crecido sistemáticamente, sobre todo desde el siglo XX. ¿Sí? Eso obviamente tiene ciclos y ahí podemos ver las crisis económicas y demás. Pero de nuevo, eso ha crecido y yo ya les dije, eso es quizá el mejor predictor de cómo luce el país, el PIB per cápita, y eso ha estado creciendo sistemáticamente. La expectativa de vida también se ha ido aumentando, hay dimensiones de género aquí y demás, pero eso ha crecido sistemáticamente también. Cuando uno se sienta a pensar en como ideas un poco más generales sobre la salud de la gente y uno ve la mortalidad infantil, uno ve también cómo eso ha decrecido sistemáticamente desde el siglo XX y lo ha estado haciendo también en el siglo XXI. Estos son datos les voy a mostrar acueductos y alcantarillado. Buena parte de estas mejoras en salud de la gente, las razones por las cuales menos niños mueren, la gente vive más, tiene que ver con una expansión en los servicios, en los bienes públicos, entre ellos los servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado, y eso ha aumentado sistemáticamente en Colombia, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y de hecho aquí siento que quizás esté diciendo cosas obvias que ustedes ya saben, pero quizá el mensaje aquí es que esto está pasando por generaciones, es decir, la vida de sus papás fue mejor que la de sus abuelos y las suyas en promedio están siendo mejores. Eso no es el caso en todas partes del mundo, por cierto. Pero entonces lo mismo pasa si uno ve alcantarillado. Esas cosas han estado mejorando. Cuando uno piensa en educación, ese es también el caso. Entonces aquí hay cifras brutas, entonces no, por eso no se preocupen cuando la cifra sea mayor al 100% de matrícula. Entonces, la gente ha empezado, digamos, por generaciones y, digamos, ir a la primaria era un privilegio en el siglo XIX.
Eso dejó de serlo en el siglo XX y hoy prácticamente todo el mundo tiene educación primaria. En el último par de décadas ese también es el caso de la educación secundaria. Casi todo el mundo ya al menos tiene acceso a educación secundaria. Por supuesto que hay una cuestión sobre la calidad de la educación y demás, pero incluso ya hablamos de eso. Pero de nuevo, esto está aumentando sistemáticamente, lo ha estado haciendo por generaciones y particularmente en la última década. Educación terciaria, ese también es el caso. Entonces, las cifras brutas de matrícula, no matrícula, esto debería ser eh, asistencia a educación terciaria, eh, han crecido sistemáticamente. Digamos, los 70s, 80s no fueron épocas muy buenas y de hecho eso es interesante en esta nostalgia reciente por el modelo setentero y ochentero de la economía colombiana, que es un poco más o menos lo que todos los candidatos le estaban vendiendo al país en las elecciones. Y a mí siempre me pareció paradójico cómo ese era el referente, un país donde un Estado gigante proveía unos servicios públicos de muy mala calidad a unas muy pocas personas, pero eso parece ser lo que de cierta forma añoramos, exceptuando por ese periodo la matrícula en la educación terciaria ha aumentado y eso no solo es como las cifras promedio, tiene también dimensiones eh, de mejoras en otros aspectos y estos datos de enrollment femenino le dicen uno eso, ¿sí? Es decir, se han ido abriendo y rompiendo como brechas de género en esa dirección y hoy la mayoría de los estudiantes en las universidades son mujeres y no hombres. Esto es pobreza extrema, los datos para Colombia son algo extraños, pero en los últimos 20 años, y eso es lo que espero que se concentren aquí, han estado reduciéndose, como en buena parte del resto de Latinoamérica, una vez se superó, digamos, la crisis de los 90s. Y para empezar a callarme y a abrir como espacio a que conversemos un poquito, estos son los datos de homicidios. Yo les mostré cómo Colombia era particularmente violento, lo es, pero es mucho menos que hace una generación, ¿sí? Y quizá aquí tampoco debería tener mucho que decir porque pues uno incluso lo ve en las novelas, o sea, como que las historias de Pablo Escobar y eso parecen ya muy lejanas, pero esa era la sociedad en la que vivía la gente, sí, a mí no me alcanzó a tocar ese pico, pues yo soy de los 90s, pero me tocó vivir ese pico de los 2000 y Colombia era muy peligroso, es decir, como que uno lo sentía, uno lo sabía, y eso se representaba en mil cosas. Hubo una Copa América que se jugó en Colombia y Argentina no quiso venir, pues no solo porque se han creído, sino porque les daba miedo que los fueran a secuestrar o no sé qué. Digamos, eso pasaba, es decir, la gente, la percepción digamos, por un lado era lo que uno sentía, pero también la percepción en el mundo era esa, y eso tenía infinidad de costos para la economía del país, ¿sí? Digamos, las cosas estaban muy mal, y por eso de nuevo cuando, en parte del discurso, cuando le describen a uno como todos los problemas del país vienen de los últimos gobiernos, uno como el país, sea que sean, el perfil ideológico que tengan, hay cosas, los problemas más grandes que están asociados con la violencia, eso se ha reducido sistemáticamente. Sí, es posible y uno quisiera que esto siguiera bajando y que nos pareciéramos más a, ojalá, Argentina o a Chile. Todavía estamos muy lejos de eso, pero pues eso sería ideal. Pero esto ha mejorado, ¿sí? Al menos en el espacio de vida de ustedes, no tanto en el espacio de vida de nuestros papás. Estos son los datos que les mostraba de desigualdad, pero esta es la evolución. El azul oscuro, el que está muy cerca del promedio mundial, que es el rojo, son los datos de Colombia. Cuando uno le dicen que en Colombia está aumentando la desigualdad, eso no es cierto, ¿sí? O si es cierto, es en unos márgenes pequeños. Cuando uno se sienta a pensar en la desigualdad de la mejor forma medida, la desigualdad en Colombia ha sido bastante estable en los últimos 20 años y no es fundamentalmente distinta al promedio del mundo. Esta es la fracción, como para ofrecer una idea más intuitiva, esta es la fracción del ingreso total que se lleva el 1% más rico, ¿sí? Los Gilinski, los Angulo, Sarmiento Angulo, etc. Es alrededor del 20%. Esa cifra es menor que en el resto de los países grandes de Latinoamérica. Sigue siendo muy alta, es mucho más alta que las cifras en Francia, en Alemania, ¿sí? Pero
no es más alta que el resto de Latinoamérica y no ha estado aumentando como en muchos otros países de Latinoamérica, ¿sí? Como en Argentina, por ejemplo. En fin, entonces el mensaje, el segundo gran mensaje era ese, como Colombia no está colapsando. Si algo, Colombia ha estado mejorando y por supuesto que hay cosas que discutir y hay otras dimensiones que pueden ser valiosas y eso les voy a hablar justamente ahora. Y es que cuando uno se sienta a pensar por qué la gente siente que las cosas están yendo mal, a mí se me ocurren como estas tres historias. Una de ellas tiene que ver con ajustes de expectativas. Y aquí les traje la pirámide de Maslow, pero posiblemente ustedes la conocen. Yo creo que eso se la enseñan más o menos uno en micro. Y es esta idea de cómo hay una jerarquía en las necesidades, cómo las necesidades permanentemente están surgiendo y hay unas que son más apremiantes que otras. Y entonces las necesidades materiales de supervivencia básicas son las primordiales. Pero una vez uno satisface eso, no es que uno diga, oh, mi vida es una maravilla. Lo que uno empieza a decir es, oh, me hace falta estas otras cosas, ¿sí? Y esas otras cosas empiezan a asociarse, empiezan a hacer cosas más cercanas a ideas y percepciones del mundo en el que uno vive, ¿sí? Entonces, Maslow hablaba de esta cúspide, estas últimas necesidades más altas relacionadas a la moralidad, a la espontaneidad, a cómo luce idealmente la sociedad. Y si uno se sienta a pensar en lo que fueron los discursos de los candidatos en estas últimas elecciones, tenían fundamentalmente esa naturaleza. Le estaban vendiendo a la gente, y esto pasaba mucho, mucha gente decía, no, pues Petro dice que va a ser un tren elevado, él no va a ser el tren, y no va a cerrar Ecopetrol, no, digamos, no importa lo que él proponga, pero es la narrativa la que importa, porque nos queremos que piense en los nadies, creo que él habla de los nadies, digamos, es la narrativa la que la gente quiere, ¿sí? Es lo que la gente está necesitando, es esa narrativa. Eh, y esa entonces puede ser una historia. Entonces, las condiciones de vida de la gente han estado mejorando, pero la gente quiere más, ¿sí? Porque es normal que quiera más. Esa es la naturaleza humana. Entonces, en Colombia surgió una gran clase media en estos últimos 20 años y entonces esa gente quiere otros elementos asociados a una democracia más activa, a una sociedad más pacífica, etcétera. Y entonces por eso sienten que, aunque las cosas estén mejorando, realmente no es el caso y no lo están experimentando, ¿sí? Esa es una como hipótesis. Otra es lo que uno podría llamar el túnel hirschmaniano. O Hirschman hablaba eh, de esta idea de cómo uno podía estar en un túnel. Si uno estaba en un túnel y uno no tenía muchos puntos de referencia como externos, si uno se estaba moviendo hacia adelante, pero el carro del lado se estaba moviendo más rápido, uno podía sentir que estaba yendo hacia atrás. Y entonces, aunque la desigualdad, digamos, la distribución del ingreso en Colombia no esté cambiando fundamentalmente, el hecho de que el PIB en sí mismo esté creciendo quiere decir que el que se lleva el 1% del PIB se está llevando una torta más grande en términos absolutos. Entonces, uno como individuo sí experimenta que hay gente que le está yendo mucho mejor, o no le está yendo mejor, pero hay gente que le está yendo mucho mejor. Y eso incluso lo puede ver, yo lo he experimentado como a lo largo de mi vida. Digamos, yo vengo de una familia de clase media, eh, pero ya la gente de clase media, como el equivalente moderno de eso, tiene acceso a unas cosas que, digamos, yo nunca tuve acceso cuando yo estaba creciendo. Y eso para mucha gente puede lucir como no estamos realmente mejorando, porque hay otra gente que está mejorando mucho más. Y eso es algo que mucha gente habla. Y esta idea eso Alejandro Gaviria lo acostumbraba a llamar la fracasomanía, como antes de que se volviera, digamos, lo que sea que se haya vuelto, él hablaba de cómo había un problema en la sociedad colombiana, esta descripción de lo que yo escribo aquí, como que la gente piensa que está colapsando, ¿cierto? Y él hablaba mucho de esta idea como hirschmaniana. Hay una tercera idea y es una cuestión de importación de ideas. En el resto del mundo, el resto no, digamos, en lo que uno llamaría el occidente, como el mundo desarrollado, Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, en esos lugares las cosas sí lucen peor. La globalización ha
y no solo la globalización, pero pues muchas otras fuerzas que no vienen al caso en este momento, han aumentado la desigualdad. O sea, la desigualdad, por ejemplo, en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 20 años, en Francia ha aumentado en los últimos 20 años, en Italia ha aumentado en los últimos 20 años, en el Reino Unido, en Alemania. En esos lugares la desigualdad se ha aumentado y mucho. La movilidad social se ha reducido. A la gente le cuesta comprar una casa, la gente está teniendo vidas peores que las de sus padres, ¿sí? La economía se estaba estancando, digamos. Ese estancamiento y ese malestar en estos lugares ha surgido, es real y uno lo puede ver con los datos y tienen patrones distintos a todos los que yo les acabo de mostrar. En ese contexto han surgido todas unas tradiciones, como toda una ola de ideas que se han popularizado y sobre la que se está hablando todo el mundo. Y nosotros somos importadores de ideas. Entonces, por ejemplo, una de las razones, cuando yo estudiaba economía, la desigualdad no era un tema que se estudiara mucho. De hecho, para Colombia habían muy poquitos datos de desigualdad, y sistemáticos y demás. Hoy en día se habla mucho de desigualdad en buena medida porque Occidente está interesado en eso. El libro de Piketty, cuando salió, y ustedes seguro no se acuerdan de eso, pero Humberto posiblemente sí se acuerde, fue un hit. Es decir, yo no entendía por qué no, y decía unas cosas muy naturales, como mire, la desigualdad eran datos, digamos, descriptivos fundamentalmente. Entonces, digamos, la historia ahí es, digamos, Occidente se empezó a interesar por estas cosas y nosotros sistemáticamente, tal como importamos las modas de cómo vestir, también importamos las ideas de las potencias, digamos, industriales. Y entonces por eso estamos hablando de lo que son fundamentalmente los problemas de otros, pero que básicamente adaptamos a nuestro contexto. Entonces, seguro estas tres cosas interactúan, nos interesan más elementos no materiales, más abstractos, narrativos, cosas como también el medio ambiente, etcétera. Hay unos que están mejorando más rápido que otros y eso le da a uno la sensación de retraso absoluto. Y digamos, las historias que estamos abrazando que se ajustan mejor a otros contextos, son unas profundamente pesimistas y por eso sentimos que eso es relevante. Creo que esto era lo último que yo les quería decir. Sí, yo tenía entonces como que quiero concluir un poquito recordándoles lo que les conté y no sé si se durmieron porque nadie me interrumpió, pero entonces la primera gran idea era Colombia no es un país extraño, uno no necesita pensar, no hay que traer el realismo mágico para entender a Colombia. Colombia es un país muy normal, los retos que tienen son fundamentalmente los retos de un país en desarrollo y por eso yo soy una de las personas que cree que si uno quiere solucionar las cosas que nos preocupan a todos, la pobreza, la desigualdad, la mejor cosa que se puede hacer es hacer crecer más a la economía. ¿Sí? Uno puede querer hacer Colombia lucir como un país rico sin hacerlo rico, pero yo diría, pues buena suerte con eso. No sé eso cómo va a suceder, pero cierto. Ese es como un primer mensaje y en eso ahí hay como un caveat que es, a pesar de eso, sí hay dos cosas que hacen a Colombia muy extraña, la estabilidad macro y los altos niveles de violencia. Entonces somos un país muy estable pero muy violento y ahí hay unas cosas que le pueden ayudar a uno a pensar por qué ese es el caso. Y la otra, el otro gran mensaje es como en vez de estar colapsando, las cosas parecen estar, sí, algo mejor. Y también les dije un poquito por qué yo pienso eso. Yo llamo a callar porque me interesa incluso más oírlos ustedes. Entonces, pues cuéntenme ustedes qué piensan de esto. Yo voy a parar de compartir mi pantalla. Aquí simplemente tenía mi correo y mi coso de Twitter por si alguien quiere estar en contacto conmigo. ¿Cómo es que paro acá? Allá. Pero eso es eso, pues estaría contento de hablar de lo que quieran que conversemos. Javier, nadie te interrumpió porque estuvimos muy atentos, escuchando tus planteamientos sumamente importantes. Creo que eh, dejaste unas provocaciones realmente muy interesantes y necesitaríamos de una sesión adicional para continuar la discusión y me encantaría, bien sea el segundo semestre del año próximo, que organicemos y estés por acá unos días con nosotros. De verdad que vale la pena ya desarrollar todo esto con los colegas, con los estudiantes, tanto de pregrado como de maestría. Yo quisiera, antes de dar la palabra a los estudiantes, dejar como unas ideas, digamos, en la discusión, ¿cierto?
el asunto de que Colombia definitivamente le ha llamado, es un país latinoamericano bastante normal, me recuerda mucho la tesis que ha sostenido José Antonio Campos. Recuerdo especialmente en el libro de, se me olvida ahora cómo llama, con Schunkel, sobre la perspectiva del desarrollo en América Latina, eh, la insistencia de que Colombia en general se mantiene en el medio. Colombia no ha sido un milagro, pero tampoco un fracaso. Y en el análisis de Campo, muy centrado en los aspectos macro y en indicadores relevantes también de la parte social, se insistía en eso, estamos ahí. Y cada que hacemos análisis, el curso ahí nos aparece, estamos ahí, estamos ahí. Lo que quiero un poco matizar o provocar la reacción de Javier es que eso no implica que no debamos, que no nos esforcemos en reconocer los éxitos o aspectos positivos que pueden estar más allá de la media, pero también los fracasos o los asuntos pendientes. En salud, que es mi campo fuerte, Javier, sucede mucho, por ejemplo, y ahora se va a agudizar la discusión. Ahí sí, y lo enfrentó a Leandro Gaviria, el de antes, con aquello de la fracasomanía, porque hay un grupo fuerte que hoy va a llegar al gobierno que está aferrado a la idea que el sistema colombiano de salud es un fracaso. Y ese mensaje no permite reconocer las fortalezas que tiene el sistema, que por cierto lo distancian en asuntos positivos del resto de América Latina, en aspectos como la cobertura y la protección financiera. Entonces, quería, repito, plantear este asunto porque me recuerda mucho la tesis de Ocampo, bien interesante, y creo que las cifras de Javier son contundentes en muchos aspectos. Ahora, en el tema de la desigualdad, si quisiera que nos comentaras por qué detrás hay como algo implícito y es no utilizar el Gini, ¿cierto? Porque sabemos que cuando utilizamos el Gini, Colombia sí queda muy mal librado en materia de desigualdad. Se me olvida ahora con el índice de Palma, si lo utilizas, que aparece, pero de pronto podemos ocultar parte de la verdad cuando nos concentramos solo en un indicador de desigualdad. De hecho, los estudiantes justo reconocíamos al inicio del curso como una fortaleza colombiana la estabilidad macro, y algo muy interesante que me encantó, nunca me había pasado en este curso. Yo inicio la primera clase del curso, los estudiantes dicen, oiga, yo qué fortaleza reconozco de Colombia y qué debilidades, sin haber leído nada, sin nada, sino sencillamente estoy en octavo, noveno semestre de economía y puedo opinar. Pues la estabilidad macro saltó, y detrás de ella, por unanimidad, que no me había pasado en ningún curso, lo que ha significado el mecanismo de banca central en Colombia. Que yo creo que sí, Javier, detrás de esto hay toda una historia de tecnocracia que tal vez inició a la par con el Frente Nacional. Ahora, en las singularidades, fue bien interesante. Yo creo que este es un mensaje muy claro para los estudiantes. Yo les insisto en que tratemos de decir mucho, pero de poco. Es muy interesante tu provocación porque nos plantea dos aspectos: la estabilidad macro como aspecto distinto, y dos, crimen y violencia. Javier, yo agregaría ahí un tercero que suele estar asociado a la corrupción. Aunque los indicadores que tenemos son de percepción, ¿sí? Yo no sé si uno lleva estos análisis al tipo de gráficas que tú has hecho, nos da lo mismo, que Colombia tristemente también se destaca por ser muy corrupto. Insisto, una mera percepción. Bueno, yo dejaría acá como esas provocaciones para discusión ahora o después, sumamente interesante, y abriría entonces inicialmente acá en el aula. Los estudiantes tienen algunos comentarios o preguntas. Nicolás, por favor, se presentan. Me dice si los escuchas o si no, para que se acerquen. Javier, ¿me escucha bien? Sí, sí, claro que trata de hablar un poquito más duro, por favor. Listo. A mí me gustaría conocer un poco más su opinión acerca de por qué cree que esas singularidades se están revirtiendo. Hay cada vez menos estabilidad macro, menos violencia, perdón, y también al mismo tiempo menos estabilidad macro.
a mí se me ocurre pues una hipótesis, es el teorema de la imposibilidad de Arrow. Quizás Colombia siempre ha tenido ciertas prácticas dictatoriales bajo la mesa, por llamarlo de alguna manera, y eso pues lo vemos incluso en la universidad, ha generado violencia, pues en el caso de la universidad lo vemos en el caso de los capuchos. Pero bueno, quizás se me ocurre que al haber una democracia mayor, podemos ver incluso que es el primer gobierno de izquierda, estar incluyendo más ciertos sectores que pues en el pasado violentamente fueron relegados. Quizás eso pueda tener influencia en que se esté perdiendo cierta estabilidad macro, y me gustaría preguntarle su opinión acerca de pues cómo ve el futuro con este gobierno, pues quizás qué tantos choques institucionales se vayan a dar y qué tan comprometida se pueda ver esa estabilidad. Javier, Eh, ¿quieres que hagamos una ronda de preguntas o vas abordando cada uno? pues no sé, es decir, si tenemos tiempo podemos ir hablando de cada una. Adelante, adelante. O sea, lo primero es como que pues, respecto a lo que vos mencionabas, Jair Humberto, es decir, como que estoy de acuerdo con realmente todo lo que decís, o sea, como que, y me alegra oír que, digamos, el curso de economía colombiana juega este rol en el sentido de hacer pensar a la gente sobre estas cosas, pues entonces eso pues me hace además muy optimista, pues, digamos, yo estoy como muy comprometido como en la formación, o sea, como que creo que o sea, como en el poder de la educación, pues como para cambiar la sociedad, y mucho de eso tiene que ver con discutir este tipo de cosas. Entonces como que me alegra la idea de que hay toda una generación, no sé cuántos estudiantes hay aquí, entre los que están, no sé, 20 estudiantes, como 20 personas que, sea lo que sea que concluyan de lo que pues, estamos conversando, pues no van a ser ignorantes como de estos problemas. Y entonces mañana estas personas van a ser los candidatos a la presidencia, los ministros y demás. Entonces me ilusiona mucho la idea de que, pues de que hayan pasado pues, por la reflexión sobre eso. Entonces, listo. Entonces, respecto a la pregunta de Nicolás, ¿cierto? Sí. Eh, sobre por qué está cambiando. Yo creo decir como que hay uno en cada una de estas hipótesis que yo les conté que existe, uno puede notar que hay cambios. Entonces, uno, por ejemplo, se sienta a pensar en la tecnocracia. Algo que ha pasado en el mundo es que la formación, y esto la gente no parece entenderlo mucho, pero digamos, lo que es la ortodoxia económica en el mundo se ha vuelto mucho más izquierdosa si uno quiere, es decir, contrario a lo que la gente cree, y esto digamos, hay datos sobre el perfil ideológico de los economistas que van, por ejemplo, a la reunión de la Asociación Americana de Economía y son más como demócratas que republicanos, y esto ha ido cambiando, es decir, en los 80s y 70s eran mucho más como right wing y se han ido moviendo, digamos, que la profesión en la ortodoxia, contrario al que le diga gente que dice que los economistas son meramente unos derechosos, digamos, la ortodoxia se ha ido moviendo hacia la izquierda, y por eso me refiero a gente que está de acuerdo con, que siente que debe haber un Estado más grande, donde hay, digamos, más intervención, etcétera. Entonces, eso se ha estado permeando intelectualmente en el país también. Entonces, cuando uno piensa como en los líderes de opinión de la disciplina en el país, es gente más educada en esa tradición que en una previa tradición más austera y no sé qué. Por ejemplo, y hay una forma clara de ver esto. Por ejemplo, en Colombia hoy en día hay una amplia aceptación como por todo el establecimiento tecnocrático sobre programas de transferencia directa. La inmensa mayoría piensa que eso es positivo. Eso hace 20 años lo habrían visto con malos ojos y lo habrían visto como asistencialista y demás. Entonces, esa es una cosa que está cambiando en esa dimensión, pero en el resto de cosas hay cosas cambiando. El bipartidismo se destruyó y entonces esos pactos que podían haber existido han desaparecido. Pero yo creo que posiblemente lo más importante tiene que ver con paradójicamente digamos, el éxito del desmantelamiento de la izquierda armada. Entonces, por muchos años, las alternativas, digamos, pacíficas de la izquierda estuvieron eh, cerradas, digamos, las puertas para esas alternativas estuvieron cerradas porque la izquierda armada pues no, digamos, no simpatizaba, digamos, la izquierda
tenía el aura, digamos, de la izquierda armada, y eso por mucho tiempo al electorado no le gustó. Eso no era incluso culpa de un programa de la derecha, la gente no quería a la izquierda por eso. Y lastimosamente, por ejemplo, gente como Carlos Gaviria, que era de la universidad, digamos, nunca tuvo la popularidad que hoy tiene Petro, aunque era un tipo que hoy seguramente habría tenido mucha más simpatía, ¿sí? Entonces, y eso en buena medida tiene que ver con la disminución de la capacidad de la izquierda armada, y eso pues está asociado, digamos, como a la política de militar del gobierno y a los acuerdos de paz y demás. Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental, digamos, como que eso ha abierto las puertas a alternativas políticas y a ideas que antes tenían una gran antipatía digamos, en la opinión pública, y, y ese creo que va a ser como el gran reto del futuro. Entonces creo que también me preguntaban cómo veo yo el asunto, eh, y ese, digamos, a mí no me preocupa, a mí no, nunca me ha importado que Petro hubiera sido un guerrillero o lo que es decir, como que el país tiene que, pues si hacemos acuerdos de paz se trata de que nos reconciliemos, y eso debería ser, eso no debería importarle a uno, eh, ni su narrativa de ofrecer una sociedad más incluyente. Obviamente a todo el mundo debería gustarles, digamos, como lo que le preocupa a uno del arribo de un personaje, digamos, como Petro, es las ideas que ha ido tirando y que nadie sabe qué tanto se va a ejecutar, digamos. Entonces, es también incluso difícil juzgar qué va a pasar porque no es muy claro qué tanto, digamos, lo que yo creo que es más factible es que muchas de las propuestas, sobre todo las más radicales, se queden en como cantos a la bandera, digamos. Eh, y entonces creo que muy pocas cosas profundas van a cambiar, aunque las cosas simbólicas de por sí pues importan mucho y demás, pero yo empiezo a sentir, sobre todo en los últimos días, a partir de cómo se ha ido construyendo como la discusión sobre qué sería la política económica del nuevo gobierno. Parece ser como que la perspectiva moderada sigue dominando, o es decir, está como consolidándose, pero quién sabe qué vaya a pasar. Aquí hay una cosa y esto asociado a la visión de Ocampo. Una razón muy importante por qué Colombia es como es porque depende mucho, es decir, es un caso típico de un país pequeño en una economía abierta, pues. Y Ocampo le vive uno diciendo cada vez que uno oye lo que, pues, como las historias de Ocampo, hay como un énfasis grande en el comercio exterior, ¿sí? Eh, y eso es cierto, es decir, es una de las cosas, de hecho, en las que mi pensamiento ha cambiado más con el tiempo, y es como en la realización de que realmente Colombia es un barquito en el océano y básicamente su sendero depende, por supuesto, del que esté remando en el barquito, pero más que nada de dónde las olas lo lleven. Entonces, mucho de lo que vaya a pasar en este nuevo gobierno va a depender de qué pasa con el ciclo de los commodities, por ejemplo. Entonces, si seguimos en esta bonanza petrolera y seguimos produciendo petróleo, que ese es el otro asunto, digamos, como que parte de las propuestas del gobierno es como dejar de producir petróleo, pues digamos, si eso no pasa, eh, a Colombia le puede ir muy bien. Este puede ser un gran año y serie de años si ese sigue siendo el caso. Si algo distinto pasa, como que la posible recesión global tome lugar y se acentúe, pues posiblemente van a ser unos años más difíciles. Pero en cualquier caso, sí, yo sí esperaría algo más de volatilidad, simplemente como por el perfil ideológico, digamos, del gobierno. Entonces, seguramente el gasto definitivamente público va a aumentar. eh, Parece haber menos interés por mantener como equilibrio fiscal. Entonces, eso seguramente va a llevar a, digamos, mayor inflación. Yo esperaría que eso suceda y dependerá un poquito como de los balances como políticos, prácticos, como que tengan lugar. Javier, te quería comentar un puntico que se me saltó y plantearte una pregunta que hay en el chat. Es la cuestión regional. Tú lo mencionaste como en temas de fragmentación de las élites. Yo no sé si el asunto regional en Colombia puede saltar
a ser reconocido como una singularidad, porque sin duda lo que ha habido en Colombia es la falta de, si se quiere, de consolidación de un Estado-nación. La pregunta en el chat, bueno, te quería comentar, hoy estamos impactando de manera directa el curso de Economía Colombiana, que tiene 36 estudiantes. Acá en sala tenemos 10, están conectados 17, y está la profesora Luz Ángela Valencia en su aula con otros 20 estudiantes, en ese caso de micro. Y en la medida en que el video pueda ser reproducido con otros estudiantes, pues vamos a tener un impacto mayor. La pregunta del chat es la siguiente: ¿es posible que en el contexto actual, en Colombia a nivel global, lleguemos a una estanflación? Y, de hecho, si se pudiera llegar a una situación de hiperinflación. Que pues me gustan mucho esas preguntas, pues yo he estado pensando mucho al respecto. Hay digamos, una de las primeras cosas que yo hice, como que mis primeras influencias como estudiante de economía fueron unos libros que de hecho deben estar por aquí, que compilaban unas columnas que escribieron en los 60s y 70s Milton Friedman y Paul Samuelson. Entonces, esas eran como las grandes figuras como de la economía en la época en Estados Unidos. Friedman escribía en Business Week y Samuelson en Newsweek. Y bueno, Samuelson era como, digamos, como más demócrata, digamos, como lo que los liberales llaman liberal, digamos, y Friedman como conservador. Y este periodo, yo recuerdo, yo estaba muy joven, pues yo era estudiante en la universidad, recuerdo leer estas columnas, pues muy amenas, pues eran columnas de prensa. Eh, y, y hablaba, digamos, de inflación, digamos, hablaban permanentemente de la inflación, digamos. Y a mí eso me parecía interesante porque en el contexto en el que yo me eduqué, digamos, la inflación en el mundo había dejado de ser un problema y por muchos años ese fue el caso y parecía haberse encontrado la solución al problema de la inflación. Entonces, yo encontré eso muy interesante. Este es el periodo de la estanflación, digamos. El mundo occidental estaba en este periodo donde se estaba creciendo, no se estaba creciendo, pero la inflación estaba aumentando y eso rompió un poquito como los paradigmas de la curva de Phillips y demás, ¿no? Como que uno puede crecer más y el costo de eso es más inflación o lo opuesto, digamos. Entonces la gente está como, esta gente está escribiendo al respecto. Yo recuerdo como, qué cosa tan interesante y tan extraño, pues como ya salimos de ese problema y pues como que, y me parece muy paradójico sentir que estamos en un periodo muy parecido, es que parece muy parecido, es decir, como estamos con inflación récord, pues en la historia reciente y con la sensación de que la economía mundial, digamos, está como agotando de combustible. Y creo que una de las razones para eso tiene que ver con que hemos olvidado como las enseñanzas de esos debates. Digamos, parte de las razones por las que se salió de la estanflación en ese periodo tuvo que ver con que la narrativa monetarista se logró consolidar y decir, siempre, o sea, las expectativas de inflación solo se pueden interrumpir con una política monetaria decidida contractiva, ¿sí? Y la Fed básicamente hizo eso de forma cruel y como dramática, digamos. Y se nos olvidó. Eso es algo que a mí también me interesa, de hecho, mucho, cómo el conocimiento se desvanece a lo largo del tiempo. Cuando yo estudio estas sociedades en el Mediterráneo antiguo, hay lenguas que desaparecen en cierto momento y como unos aprendizajes que se van desapareciendo generacionalmente, como que la gente da por sentado soluciones a problemas, se les olvidan esos problemas y los problemas vuelven. Y la pandemia, por ejemplo, es un ejemplo de eso. En fin, pero no me quiero desviar. El punto es que estamos enfrentando un escenario parecido y parte de eso tiene que ver con nuestra ignorancia como sobre nuestro pasado. Entonces, la proliferación, por ejemplo, de estas ideas de la teoría monetaria moderna, que aunque eso tienen muchas vertientes en su versión, digamos, como más convencionales, pues es como terraplanismo básico, digamos, eh, nunca, digamos, serían como viables en un mundo como que conociera más sobre la historia. Entonces, a mí me preocupa un poquito eso. Yo creo que es factible que ese sea el mundo en el que nos estamos encaminando, en el sentido en el que yo siento que
expectativas de inflación ya se desanclaron, ¿sí? Por muchos años estuvieron ancladas porque creo que todos sentimos que el problema de la inflación ya se había controlado y que los bancos centrales tenían eso completamente bajo control. Yo creo que ya hay un escepticismo sistemático al respecto. A Jerome Powell cada vez le creen un poquito menos cuando él sale y se nota más errático en, en sus comunicados, y hay cada vez menos convicción de que lo que hace la Fed pueda controlar la inflación. Y ese es el problema grande, digamos, el problema de la inflación es fundamentalmente un problema de expectativas. Entonces, una vez desancladas, pues estamos jodidos, digamos. El contexto colombiano es particularmente difícil, de nuevo, porque elegimos a alguien que parece particularmente poco preocupado por la inflación. Entonces hay un escenario muy factible, aunque de nuevo cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero hay un escenario que es factible y es, en efecto, llega una recesión. Ya tenemos las expectativas de inflación desancladas y la gente ya está, yo ya estoy asumiendo que lo que sea la plata que tengo, necesito que me rinda algo así como el 10%, y si voy a negociar mi salario con mi jefe, espero que me suba algo así como el 10%. Todo el mundo está en esa onda. Eh, y vamos a tener en Colombia un gobierno que seguramente va a preocuparse menos por eso. Seguramente entonces cuando se decrete el salario mínimo van a ser aumentos más altos de lo que tradicionalmente eran. Y entonces eso puede ser combustible para la espiral como inflacionaria, y de nuevo, en un contexto de recesión, pues digamos, eso es una estanflación. Yo no creo que haya hiperinflación, en parte por una de las cosas que vos mencionabas, Alberto, es digamos, toda la institucionalidad alrededor del Banco de la República existe. No es solo lo que está escrito en la ley, sino la gente que está en el banco. Por supuesto que no puede cambiar a la gente, pero eso va a tomar tiempo, digamos, hay como retos prácticos, y aunque eso pues es posible, yo creo que es un escenario algo más remoto. Entonces, y digamos, una hiperinflación, digamos, no sucede a no ser de que haya una expansión monetaria como sistemática, pues, entonces, y eso no creo que sea como el escenario más factible en el futuro cercano. Muy bien, a ver, tenemos a Carlos. Hola, sí, ¿no? Creo que una última pregunta ya ahí es sobre el tema del comercio exterior y las políticas de comercio exterior. Ahorita mencionabas un poquito sobre cómo era Colombia pues, en una economía abierta, pero no lo incluiste como en los datos, pero sí quería saber si eso es más un problema o una virtud, como se ha venido manejando el tema de la política en Colombia. Históricamente, Colombia ha sido muy promedio también en Latinoamérica de cómo de las políticas que se adoptaron a mediados del siglo pasado, y también ha sido pues muy promedio como se han llevado ahora, pero no sé si ahora con este nuevo gobierno eso vaya a cambiar mucho, o si, como decías, es más exógeno lo que les va a pasar a Colombia, que depende mucho de los precios de los commodities, o si hay algo que sí se puede hacer como para mejorar en ese aspecto. Sí, digamos, yo creo que ahí, o sea, Colombia es muy latinoamericano en ese sentido, es básicamente un país donde la canasta exportadora está fundamentalmente concentrada en recursos naturales, digamos, con poquito valor agregado. Y en eso, por ejemplo, como la historia de Petro es completamente acertada, pues como en ese diagnóstico fundamental, y los países ricos tienen canastas exportadoras distintas, ¿cierto? Entonces uno quisiera que en Colombia existiera un patrón exportador con más valor agregado, ¿cierto? Yo creo que la gran pregunta es cómo se llega a eso, pues. Entonces, yo no creo que ese sea el caso porque, digamos, no creo que tengamos ese patrón exportador porque seamos huevones. Es decir, yo creo que lo tenemos porque es el óptimo. Es decir, está ahí. O sea, tenemos las reservas de petróleo y nos están pagando más de $100 el barril porque no las vamos a sacar, ¿cierto? Y no creo que a partir de recursos naturales no se pueda consolidar un patrón de desarrollo estable. Y el caso, yo viví en el Medio Oriente, yo viví en los Emiratos Árabes. Son sociedades que prosperaron a partir de sacar petróleo de la tierra y usarlo para otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la historia de que Venezuela colapsó porque producía mucho petróleo
no solo es falsa, sino que es profundamente indignante, pues me parece a mí como que se describe así lo que es la peor tragedia posiblemente del siglo en la región. Pero entonces el punto es lo que uno debería hacer, y esto es muy difícil de nuevo, como que pensar en la solución es muy sencillo, pero uno debería capitalizar esas oportunidades. Y ese no es el caso solo del Medio Oriente, específicamente como de los Emiratos y de Qatar o Bahrein, pero California, ustedes han visto las películas de El Viejo Oeste, la gente, eso era un peladero y la gente iba a sacar oro, ¿sí? Incluso Antioquia también era un peladero. Yo parte de lo que hago es estudiar la historia económica de Antioquia, y Antioquia se industrializa fundamentalmente a partir, digamos, como que un paso fundamental fue, digamos, la producción de oro. Australia también, Holanda, etc. Es decir, como que de una producción primaria, un mercado grande, uno puede construir peldaños para un patrón de desarrollo como más sofisticado. Entonces yo no simpatizo con la idea de cerremos, vamos a cambiar el modelo productivo del país y nos vamos a sentar en el petróleo y en el carbón. Y pues, ¿por qué? Es decir, como no, aprovechemos eso y deberían empezar a construir en otros sectores. Hay unos retos gigantes, eso se ha intentado en el pasado, eso no ha funcionado muy bien y digamos hay como muchas razones para eso, pero no encuentro como otra, digamos, solución más sencilla que pueda funcionar, digamos, como mejor, como que de nuevo es parte como de lidiar con lo que son, sobre todo el ritmo factible de mejoras en la sociedad colombiana, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que las mejoras moderadas son las realistas, digamos, aunque podemos querer algo más rápido y que mañana, que en 4 años Colombia deje de producir petróleo y produzca otras cosas. Bueno, solo quiero agregar una cosa, y es, hay un elemento adicional que no es fundamentalmente distinto a lo que estoy describiendo, en lo que Colombia tiene un potencial muy grande, y es la producción de alimentos. Y esto es especialmente importante en el contexto del calentamiento global, la interrupción de las cadenas productivas. Y es una de las razones. Yo escribí una pieza para el colombiano sobre la compra de Nutresa por los Gilinski, que no fueron solo, no solo los Gilinski, digamos, detrás están apoyados por un fondo de inversión de Abu Dhabi, y es una de las motivaciones, digamos, como digamos, en un lugar donde no se producen alimentos, controlar una oferta de alimentos sostenida durante todo el año, porque Nutresa produce alimentos y puede producirlos a lo largo como de todas las estaciones, porque tiene pues, una cadena productiva integrada. Es algo en lo que Colombia tiene un gran potencial, y eso se puede potencializar. Y de hecho parte como el programa de Petro tiene un poquito ese espíritu, y cuando hablaba más, no tanto ahora, sino las elecciones pasadas de los aguacates, digamos, eso tiene algo de potencial, digamos, pero en el fondo no es fundamentalmente distinto. O sea, producir aguacates tienen retos similares, y hay unos problemas con la posesión de tierras, y en México hay, entonces llegan los paramilitares y entonces expropian a la gente para producir aguacates. Es decir, como que todos esos retos están ahí, eh, pero digamos, como que las oportunidades económicas están, y la coyuntura es particularmente favorable para el contexto colombiano, porque nos están interrumpiendo estas cadenas de producción global, y Colombia está al lado, digamos, del mercado más grande del mundo, con unas ventajas ambientales en ciertos sectores, y eso incluye también el petróleo, es decir, el petróleo y los aguacates. Entonces yo creo que lo que debería hacer el país es aprovechar eso. Y sí, pues eso es lo que se me ocurre. Hombre, Javier, por razones de tiempo dejamos acá. Ha sido un aporte muy, muy valioso para nuestro curso, para la formación de los estudiantes. Ellos quedan con tu contacto por si alguno tiene alguna inquietud, un interés particular que pueda escribirte y puedas igualmente brindarle algún aporte. Vamos a dar un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy. Estamos de verdad muy, muy, muy satisfechos, muy contentos, Javier. Has hecho un aporte muy valioso. Yo te agradezco enormemente. Y de verdad, confiamos que podamos vernos. Yo notaba que el año próximo se cumplen los 100 años de la misión Kemmerer y de la creación del Banco de la República. Le voy a proponer a las profesoras del campo de historia, que no te lo conoces, la profesora Ángela Rojas,
que se animen acá. Me imagino que en el país va a haber varias cosas, pero que acá en nuestra facultad se pueda organizar algo bien interesante que tú nos puedas acompañar. Claro, no, invítenme, yo estaré muy contento de volver a la universidad. Muchas gracias por invitarme esta vez y sí, pues por favor escríbanme si alguien necesita algo, pues un consejo, lo que sea, pues me escribe y podemos conversar. Muy bien, Javier, nos Listo. despedimos. Chao, Un chao, feliz que día. estén muy bien. Mil gracias. Hasta luego. Gracias, que estén bien.